Hola, yo soy Agustín Bescós, soy neurocirujano del Hospital Vall d'Hebron, pertenezco al servicio de neurocirugía y formo parte del equipo de cirujanos que realizan la intervención de estimulación cerebral y se encargan del seguimiento y las complicaciones que hay en estos pacientes. Entonces, lo primero que hablaremos es de las complicaciones de este tipo de procedimiento. Las dividiremos en tres tipos de complicaciones: las, digamos, intraoperatorias, que son las que suceden en el quirófano o en las horas después; luego las complicaciones secundarias en los días o semanas siguientes; y después las complicaciones tardías, que pueden pasar meses después. Entonces, en cuanto a las complicaciones inmediatas, intraoperatorias, básicamente tenemos el sangrado. En población pediátrica, en niños, realmente es poco frecuente, entonces una cirugía que resulta bastante segura, pero un pequeño riesgo de sangrado puede existir. En la mayoría de los casos suelen ser asintomáticos y bueno, son imágenes que vemos en el TAC de control postoperatorio, pero no le ocasiona ninguna sintomatología. Y entonces una cirugía que realmente lo que es la intervención en sí es muy segura. Después tenemos lo que es las complicaciones secundarias en los días o semanas siguientes. Principalmente tenemos problemas con las heridas, complicaciones con las heridas y sobre todo la infección. Esto es un riesgo algo mayor que lo que es la cirugía en sí, y bueno, en un porcentaje significativo de algunos pacientes podemos tener algunas complicaciones con las heridas, sobre todo infección, que pueden requerir en algunos casos simplemente un tratamiento antibiótico, con lo cual podamos resolverlo, o en algunos otros casos pues necesitar una reintervención pues para poder solucionarlo. Y después, en último caso, tenemos las complicaciones tardías, que suceden meses después de la cirugía. Sobre todo son las complicaciones relacionadas con el material implantado, con los electrodos, con los cables de extensión, con las pilas, y sobre todo tenemos lo que son las roturas o malposición, que pueden en algunos casos requerir pues alguna pequeña intervención o volver a implantar alguno de los materiales o recolocarlos. Y son complicaciones algo más frecuentes también que lo que es las complicaciones intraoperatorias, que son pocas, ¿vale? Bueno, ahora seguidamente hablaremos de lo que es el día a día de un niño que lleve un estimulador, que es lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo los padres. Como limitaciones, no es que tenga ninguna limitaciones para su día a día normal, para que corra, juegue, se mueve, vaya al colegio, no hay ninguna limitación especial. Lo único que hay que tener cuidado con los traumatismos, con los golpes, que esto sí que, bueno, tienen que ser de cierta intensidad y bueno, podrían provocar alguna alteración en el cableado, ¿no? Seguidamente, bueno, hay que tener en cuenta que es un sistema que es sensible a los arcos magnéticos, entonces se pueden realizar resonancias, pero con un protocolo específico y hay que avisarlo. Y también hay que tener en cuenta para otras intervenciones, otras cirugías que se necesiten hacer, que no se puede utilizar o se recomienda no utilizar un tipo de coagulación que es la coagulación monopolar, y que hay que hacerlo con coagulación bipolar. Esto es una cosa que hay que comentar los médicos que lo llevan con los cirujanos que lo tengan que operar. Después, en cuanto a lo que es el crecimiento de los niños, no hay ningún problema especial, sencillamente que hay algo de riesgo en algunos casos de que cuanto más pequeños son, más años hay de crecimiento por delante, entonces más riesgo de que se elongue, de que se estiren estos cables y pues se pueda provocar una rotura. Entonces, tal como hacemos el procedimiento, dejamos mucho cable, digamos, de margen para que con el crecimiento no se puedan romper. Aún así, en algunos casos esto puede suceder, pero bueno, lo intentamos desde luego minimizar al máximo posible, ¿vale? Después también, sobre todo, bueno, en el caso de niñas, cuando crecen, que puede haber un embarazo, no hay ninguna limitación específica, sencillamente tener en cuenta de cara pues, a un parto o una cesárea, tener el estimulador apagado seguramente, pero no tiene ninguna implicación de cara a lo que es el embarazo, durante el embarazo y el nacimiento del niño. Mi nombre es Belén Pérez y soy una neuropediatra que trabajo en el Hospital Infantil La Vall d'Hebron. Además, soy investigadora del Instituto de Investigación BIR. Formo parte de la unidad de neuroestimulación pediátrica de este hospital. Entonces, primero voy a hablaros de cuáles son las indicaciones de la cirugía de neuroestimulación en niños y adolescentes. Entonces, desde hace 25 años esta técnica se aplica para las distonías, también niños como adultos.
Entonces, ¿qué tipo de distonías son las que son candidatas a la neuroestimulación? Por un lado tenemos las distonías genéticas, que son las que mejor responden a la cirugía. El porcentaje de mejorías está por encima del 50% y esto supone un gran cambio en la calidad de vida de los pacientes. El otro grupo de distonías son las que llamamos adquiridas, que están relacionadas con un daño a nivel del sistema nervioso central. Este daño puede ser debido a una falta de oxígeno durante el embarazo, como ocurre en niños con parálisis cerebral, o a diferentes accidentes traumáticos o vasculares. En este tipo de distonías adquiridas, la efectividad de la neuroestimulación no es tan alta. Sin embargo, supone un porcentaje de mejora que no se puede alcanzar con otros tipos de tratamiento y por lo cual también es una indicación en un grupo de pacientes. Bueno, una pregunta importante que os puede surgir es a qué edad los niños son candidatos a esta técnica quirúrgica. Entonces, primero de todo, saber que no hay un límite específico de edad en Europa para operar a los niños, todo y que en general se suele realizar a partir de los 6 años, dado que en una edad más precoz el riesgo de complicaciones es más alto y por lo tanto solamente nos lo plantearíamos en casos graves de extrema gravedad. Hay otra cosa importante, aparte de la edad a la cual está indicada la cirugía, que es el momento exacto en el cual se realiza esta cirugía. Entonces, bueno, está demostrado por diferentes trabajos de investigación que posponer la cirugía hasta una edad tardía, como pudiera ser la edad adulta, pues es contraproducente en el sentido que puede asociar riesgos de complicaciones a largo plazo y la terapia puede ser menos efectiva. Esto es debido a que la distonía suele progresar y causar pues deformidades osteoarticulares que ya no son sensibles a la neuroestimulación. Por lo tanto, en cualquier niño mayor de 6 años en el cual la distonía sea resistente a la medicación, es subsidiario de ser operado en el momento en el que haya un impacto en su calidad de vida y no tenemos que esperar a edades más tardías para operarlo. La neuroestimulación es efectiva en lo que es la distonía, pero no tiene efecto sobre otras posibles manifestaciones de la enfermedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando la neuroestimulación es muy efectiva y consigue mejorar la funcionalidad de los pacientes, también se obtiene una mejora en la calidad de vida y esto conlleva que el paciente está mucho mejor relacionado a nivel social, emocional y escolar. Entonces, lo que nosotros solemos observar es que con la mejoría de los síntomas distónicos los niños están más contentos, más participativos en el cole y pueden incluso llegar a mejorar su rendimiento académico. Esto es diferente a la idea de pensar que la neuroestimulación pueda mejorar los síntomas psicológicos que sufren algunos enfermos. Es frecuente que los pacientes con distonía padezcan obsesiones, cuadros depresivos o ansiedad. Y es importante que quede claro que la neuroestimulación sobre estos aspectos de la enfermedad no tiene ningún efecto. Otra cosa importante que pueden preguntarse las familias con respecto a la neuroestimulación es si esta terapia es compatible con otro tipo de tratamientos. Entonces, por una parte, explicaros que cuando la terapia es efectiva, lo que logramos en la mayoría de los casos es poder retirar toda la medicación que llevaban estos niños para tratar el síntoma distónico. Entonces esto también causa un impacto muy positivo en los pacientes, el poder dejar todas estas medicaciones que tienen sus efectos secundarios. Luego, por otro lado, la neuroestimulación es compatible con cualquier otro tipo de tratamiento médico. Esto quiere decir que si en un futuro pues, la distonía del paciente es subsidiaria de recibir alguna terapia, pues la podrían tomar sin ningún problema. La neuroestimulación es un tratamiento que nosotros llamamos sintomático y no curativo. Quiere decir que alivia el síntoma de la distonía, pero no cura la enfermedad. Como consecuencia, si el sistema deja de funcionar, los síntomas pueden volver a aparecer. Pero mientras el sistema funcione, pues el efecto se mantiene en el tiempo.
Esto es así en todos los casos excepto en uno, que es cuando se trata de una distonía degenerativa. En el caso de las distonías asociadas a enfermedades degenerativas, la enfermedad progresa y puede ser que con los años la terapia pierda eficacia. Entonces ocurre que mejoramos la calidad de vida del paciente durante 3, 5, 8 años y luego puede ser que sean necesarios otros tratamientos más adelante. Pero como digo, la mayoría de las distonías que afectan a los niños no son degenerativas y por lo tanto el efecto se mantiene a lo largo de los años, siempre que el sistema funcione correctamente. Es posible que sea necesario ajustar algunos parámetros si resulta que la distonía empeora, pero mientras que el cuadro no sea degenerativo, esto se puede resolver adaptando la intensidad de la corriente.